Hola de nuevo, estamos aquí en visita sorpresa con Mirna García. Hola, ¿cómo estás, Mirna? Muy bien. Ella es Mirna García, autora del libro, a ver si hay tanta luz, El Rincón de los Cuentos, leer y escribir a través del juego. Hola, Mirna, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidas al Rincón de los Cuentos. Ya sé, tenía ganas de venir, ya había hablado contigo, había leído tu libro desde hace ya unos 2, 3 años que lo tenía y me encantó. Y ahora me tocó la oportunidad de venir a conocer su rincón, que está hermoso, pues lleno de cuentos, me encanta, tiene una mesita tipo Frogin, hasta verde y todo, y después un árbol con luces, igual y ahorita en un ratito más hacemos como que el tour por el rincón de los cuentos. Entonces estamos aquí con Mirna y queremos que nos platiques un poco, Mirna, cómo empezaste, cómo inició querer hacer un libro, El Rincón de los Cuentos, querer hacer este Rincón de los Cuentos. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu background? Platícanos un poquito sobre ti. Bueno, pues miren, les platico. Yo soy licenciada en Ciencias de la Educación, egresada de la UDEM. Tengo experiencia trabajando en colegios. Tengo ya muchos años en un colegio, en San Roberto. Ahorita trabajo como especialista en lectoescritura. Entonces, en esto que me encanta de la lectura y la escritura. Y el Rincón de los Cuentos, bueno, primero fue el Rincón de los Cuentos literal. Y después fue el libro pasó muchos años después. El Rincón de los Cuentos nació en 1997. Yo no hace 20 años. Ya, sí, 20 años. Yo me casé en el 97, por eso lo te acuerdas. Bueno, este rincón, fíjate que nace con Maru García, que le mando un saludo si me está viendo, que aquí anda en Monterrey. Y bueno, Maru lo inicia en Fuentes del Valle, un concepto como sigue, tal cual. La verdad es que ha evolucionado un poco, pero realmente se ha mantenido muy, muy fiel a su esencia, a la esencia que Maru le puso. Empezó como talleres de estimulación a la lectura y empezamos a trabajar mucho por medio del juego, estimulando a los niños, dejándolos hacer todo lo que no los dejaban hacer en su casa, ¿verdad? Jugar, cocinar, ensuciarse, estar en el piso, sí, definitivamente, hacer todo esto y obviamente pues en compañía de los libros, en compañía de los cuentos, de las letras, pues de todas estas experiencias maravillosas, ¿verdad? Tanto con la lectura como con la escritura. Y así inicié el Rincón de los Cuentos con Maru. Luego, más adelante me incorporo yo a trabajar como maestra en el Rincón de los Cuentos. Y así como con otras compañeras, éramos las facilitadoras de estos talleres de estimulación. Súper divertidas. Teníamos 3 talleres, bueno, en ese entonces eran solamente 2 talleres. Era un taller mamá-bebé, donde invitábamos a las mamás con sus bebés y les enseñábamos cómo contarles cuentos a sus bebés, jugando con la música, jugando ¿verdad? Con el lenguaje, con las letras, con todo esto, y obviamente con los libros. Y teníamos otro taller para niños de 3 a 6 años, y ese taller es el que sigue todavía vigente, igual que el de mamá bebé, y es un taller en donde el objetivo principal es acercar a los niños a que tengan experiencias positivas con la lectura y con la escritura, y obviamente con los cuentos, ¿verdad? Que eso yo pienso que de tener experiencias positivas es lo que les emociona a los niños, a nosotros como papás, y hace que el aprendizaje sea significativo y duradero. Claro. Y efectivo, ¿verdad? Sí. Obviamente, ¿verdad? Sí, no, definitivamente. Y lo más importante es que estas experiencias sean a manera de juego. ¡Ay! Ya tenemos visitantes. Tenemos visitantes, ahí se quedan, ¿eh? Al ratito a ver si las presentamos a las dos. Sí. Son rincones, sí. Las dos son ex-rincón. Bueno, una es ex-rincón y la otra ya es Rincón de los Cuentos. Y bueno, te digo, hemos tenido, pues imagínate, generaciones de niños que ahorita ya están en prepa, que empezaron con nosotros en los talleres, y que algo que es bien significativo es que ellos tienen recuerdos muy bonitos de la lectura, que sus experiencias con la lectura, con los cuentos y con los libros fueron muy positivas, y eso los acercaron, lejos de que no, ya aburrido, ya no quiero leer, o sea, nunca, siempre ha sido como algo muy memorable para ellos el rincón, las experiencias que vivieron, el juego que hubo con los libros, con las letras, con los personajes de los cuentos. ¡Qué padre! Sí. Yo les quiero platicar un poquito. Cuando yo conocí a Mirna, bueno, fue a través de este libro, que a través de una amiga que conocía a Frogin y me dice, oye, yo creo que hay un libro que te va a encantar porque utiliza mucho de lo que tú haces ya en Frogin, se llama El Rincón de los Cuentos. Y ya cuando lo empecé a leer, en un fin de semana me lo eché porque 20,000 tips.
Y aunque ya mis hijas estaban grandes, la verdad es que había muchas cosas que algunas sí las implementé, otras dije, chin, de haberlo sabido antes, se lo recomiendo muchísimo, porque sobre todo viene cosas que puedes hacer en casa desde ya. O sea, claro. No es de que vuelva a hacer la feria del libro o a que tenga que comprar todos estos cuentos que hay aquí. Realmente es desde que sabes que estás embarazada lo puedes empezar a hacer. Y creo que es uno de los hábitos más bonitos que le podemos dejar a nuestros hijos, el hábito y el gusto por la lectura. Claro, es un regalo. Yo siempre lo he dicho así. Sí, lo dices aquí en el libro. Lo digo en el libro. La verdad es que, bueno, te digo, empezamos con los talleres y fuimos creciéndolos un poco. Agregamos un taller más nuevo que se llama Pequeños Autores, que es un taller... Es un taller de escritura creativa para los niños. Entonces, estos chiquitos que ya se gradúan, ya pasaron por mamá bebé, se fueron a los talleres de prelectura o de estimulación a la lectura, y luego pasan a esto porque ya dominan un poco lo que es la lectura y la escritura y ya pueden ellos crear sus propios cuentos. Y bueno, pues obviamente aquí tengo a mi escritora, que aquí me está diciendo yo. Tú eres la porque ella escribe cuentos, le encanta escribir cuentos. Al rato ya tu mamá va a tener aquí uno de tus cuentos aquí como para que los demás niños lo lean, ¿verdad? Y al rato tú también, chiquita. La otra también, nomás se nos queda viendo como ya que, sé de quién sabe. Yo. Bueno, y a ver, platícanos un poquito más, ¿qué es lo importante o qué podemos hacer cuando un niño, cuando está bebé? Imagínate un bebé recién nacido que dices tú, pues realmente ni me escucha o no me va a entender. ¿Qué puedes hacer desde con un recién nacido, después con un niño que está en kinder de 2, 3 años y después ya vamos a lo de la lectura? A lo de la escritura. Bueno, a raíz de esa pregunta precisamente nace este libro. Eso fue lo que me inspiró un poco para escribirlo, porque pues yo empezaba a dar como cursos, conferencias, empezaba a platicar un poco más con los papás acerca de este proceso, de cómo empieza la alfabetización, porque mucha gente cree que esto empieza en la escuela, o que empieza a partir de los 4 años, o que empieza, ¿verdad? O sea, como que hay un momento. Y entonces me metí un poco como a la teoría y a hacer la investigación. Y me doy cuenta que esto empieza inclusive antes de nacer. Wow. Así como tú dices, ¿verdad? Porque finalmente, el lenguaje es la base en el desarrollo de este proceso de alfabetización. Entonces, ¿desde cuándo empieza el lenguaje? Pues desde que alguien te puede escuchar. Y el feto, hay estudios que dicen que escucha desde los 4 meses de gestación. Wow. Entonces yo empecé, fíjate, con este libro hago el research, pero antes lo empecé a hacer con mis conejillos de indias, que vienen siendo mis 2 hijos, ¿verdad? Claro. Empecé a practicar con ellos. Y fue bien interesante ver cómo yo ya lo había visto con mis alumnos, el hecho de leerles en voz alta, el exponerlos a la lectura y a la escritura de manera muy positiva. Y yo veía los beneficios en los niños, entonces, en mis alumnos. Entonces dije, bueno, lo voy a hacer con mis hijos. Y yo le empecé a leer a mi hija desde que está en la panza. Entonces yo me agarraba libros maravillosos, me voy a cruzar también. Sí, adelante. Como este que acabo de ver ahorita, que es un libro precioso, que mira cómo está. Sí. Y ahí está en inglés y en español. Está en inglés y en español. Se llama Buenas noches, Luna, de Margaret Wise Brown, ilustraciones de Clement Heard. Y este libro yo empecé a leérselo a mi hija mayor y a mi hijo también cuando estaban en mi pancita, y yo empezaba a decir, en la gran habitación verde hay un teléfono, un globo rojo y un cuadro de una vaquita que salta sobre la luna. Y otro más con 3 ositos sentaditos en sus sillitas. Y ese ritmo y eso que ellos escuchaban dentro de mi vientre, ¿verdad? Literal. Luego cuando nacen, y yo empezaba a decir, Buenas noches, Luna, por Margaret Wise Brown. Y entonces tú les veías los ojitos donde volteaban a escuchar. Claro, y me empezaban a buscar la voz, decían, yo esa voz la conozco, en algún lado la he escuchado, ¿verdad? Y era impresionante cómo creábamos ese vínculo en donde ellos me volteaban a ver y hasta se emocionaban, o sea, sígueme contando, ¿verdad? Y entonces empezaba yo, en la gran habitación verde hay un globo rojo y un cuadro de una vaquita que salta sobre la luna. Y entonces ahí se crea el vínculo. Y el bebé se convierte en lector, pero no es un lector de palabras, ¿verdad? Es un lector de sonidos, es un lector más adelante de imágenes, porque luego me decías a los bebés, después, ya cuando empiezan a enfocar un poquito más, como a partir de los 3, 4 meses, y le empiezo a enseñar el cuadro de la vaquita que salta sobre la luna y el de los 3 ositos sentaditos en sus sillitas, tú empiezas a ver cómo el bebé empieza a relacionar y dice, esos son los 3 ositos y esas son las 3 sillitas.
Y entonces conforme el bebé va avanzando y ya se puede sentar, que es 6, 7 meses. más o menos, entonces vuelve a agarrar el libro y ahora con sus manitas empieza a darle vuelta a las hojas. Y entonces empieza a señalar el globo rojo y el cuadro y con el dedito te apunta y ahí ya hay un lenguaje. Ahí ya empezó un proceso de alfabetización, porque el darle vuelta a la hoja ya es una habilidad de prelectura. Wow. Como fíjate, hay niños que llegan al kinder y que no les saben dar vuelta a una hoja, por ejemplo. Sí, que ven un libro y que nada más se quedan así viéndolo como que así, ¿verdad? Ajá. Entonces, estos bebés o estos chiquitos que tienen estas experiencias tan tempranas, en donde hay un vínculo de cariño, de amor, donde lo relacionan con algo positivo, con algo confortable, entonces llegan a la escuela con todas estas ventajas, que hay muchos niños que no llegan, ¿verdad? Que evidentemente se nota. O sea, yo te lo puedo decir y muchas maestras que a lo mejor nos están viendo no nos podrán dejar mentir, cómo te das cuenta a qué niño le han leído y a qué niño nunca le han leído. Y son este tipo de cositas, por ejemplo, el darles vuelta a las hojas, más adelante el vocabulario que utilizan, los periodos de atención. Hay muchas señales que te dan estos chiquitos que han estado expuestos a este tipo de experiencias. Y me encanta porque esas son cosas que puedes hacer desde tu casa, o sea, no necesitas. Yo incluso me acuerdo que así las niñas de repente, que yo si no tenía un cuento a la mano, así casi el periódico o incluso las revistitas así con las cosas, ay, está en oferta tal cosa y mira, estas uvas, hay uvas verdes y uvas rojas, o sea, el hablar con ellos, por supuesto, de todo lo que hay a su alrededor, cuando vas en el carro, cuando ves una revista, cuando puedes tener acceso a un libro, que bueno, yo creo que ahorita los libros todo el mundo tenemos. La mayoría de las personas tenemos acceso, pero como dices tú, podemos enseñar a leerles el mundo en general. O sea, tenemos la ventaja de que hay letras por todas partes, que podemos ir al súper y que en el súper están las manzanas verdes y las manzanas rojas, y que podemos ir platicando, que podemos ir experimentando, tocando, oliendo, probando y ayudándoles a los niños a entender un poco más el mundo en el que viven y al mismo tiempo darles todas estas herramientas que son finalmente trampolines para estas habilidades que más adelante se van a dar en un ambiente un poco más formal, que es donde ya empieza ahora sí. La escolarización. Ya. Exactamente, que ya es donde se empieza a tomar como un poco más de conciencia acerca de cuáles son esas 5 cosas que se necesitan para que los niños puedan aprender a leer palabras. ¿Y cuáles son esas 5 cosas? Ya, dínolas. Y fíjate, y son cosas que se van dando precisamente desde antes de nacer. O sea, no es algo que de alguna manera dices tú, no, pues, bueno, sí le puedes meter un poco de velocidad, pero se pueden ir dando de manera paulatina. Algo que es bien importante, pues, es el lenguaje oral, ¿verdad? Un niño que tiene un amplio vocabulario tiene muchas más probabilidades de saber cómo leer palabras más difíciles, ¿verdad? Hay palabras como opción, posibilidad, que hay niños de 3 y de 4 que saben perfectamente cómo utilizarlas, en qué contexto, etcétera. Entonces, es bien importante porque mucho de esto lo dan los libros, ¿verdad? Y las conversaciones, por supuesto, la interacción entre los adultos, el adulto y el niño, ¿verdad? El conocimiento de las letras, el alfabeto, los niños tienen que saber cuál es el nombre de la letra y cuál es el sonido. Sí. El B, que es la B. La letra B que suena B, como bote, ¿verdad? Como barco. Y entonces vamos a pensar en palabras que empiecen con la letra P de payaso, pollo, papá. Y entonces el niño empieza a adquirir una conciencia fonológica que más adelante le va a servir para cuando entienda las letras y las ponga juntas y entienda que una letra con otra letra y otra forman una palabra. Y luego las palabras forman enunciados y los enunciados forman oraciones y las oraciones forman historias y mensajes y así es como vamos entendiéndolo un poco. Padrísimo, me encanta. Y ya nada más para cerrar esta transmisión en vivo, quiero preguntarte acerca de lo que platicábamos ahorita antes de empezar a grabar, acerca de lo importante que es leerles en el primer idioma. Sí. Como, por ejemplo, Freud es una escuela de inglés como segundo idioma y es para niños de 3 a 12 años. Y dentro de Freud les contamos cuentos en inglés y hacemos canciones y todo en inglés. Pero también me dicen, entonces, entre bien chiquitito, ya todo en inglés. Obviamente les digo, sí les sirve, obviamente, el escucharlo en inglés, pero lo que tú me decías de la lectura y para escribir y leer, que tiene que ser primero en el primer idioma. Claro. Se me hizo muy interesante. Fíjate que algo que es bien importante es el que los niños tengan estas 5 habilidades de las que te hablaba,
y que las tengan en su primer idioma. Eso es muy importante. Que al menos en casa, si ustedes, por ejemplo, van a decidir como familia entrar en una escuela en donde el idioma de instrucción, vamos a decir así, es el inglés, por ejemplo. Sí, sí. Los niños tienen muchísimas capacidades y adquieren los idiomas entre más pequeños, más, o sea, tienen más probabilidades de adquirirlas, ¿verdad? Ajá. Entonces, es muy bueno que estén expuestos a todos los idiomas, sí, ¿verdad? Porque son esponjas, o sea, sí, todo lo adquieren. Sí. Pero siempre es importante tener como un ancla. Y el ancla viene siendo el lenguaje materno, ¿verdad? A veces hay familias que están complicadas porque el papá habla italiano y la mamá habla español y luego lo mandan a la escuela a aprender inglés y entonces es como una revoltura. Es tan impresionante cómo estos chiquitos salen a flote y se vuelven trilingües en lo que menos te imaginas. La exposición es muy importante. Y el ancla siempre deberá ser la lengua materna. La lengua materna es la que crea el vínculo. Era lo que me platicabas tú ahorita, ¿verdad? Sí. De cuando uno te necesita explicar algo, tiene que usar una lengua que es la de él. Que es la que la siente. Exactamente. Sí, como que es lo que, por ejemplo, yo hablo inglés y hablo español. Pero si quiero realmente emocionarme o estoy muy enojada o estoy muy contenta, necesariamente tiene que ser en español. Por supuesto. O sea, porque es tu ancla. Sí, finalmente es como que la que siento más. En inglés puedo sentir ciertas cosas y así, pero pienso diferente. Entonces yo creo que es importante eso que tú dices, que el inglés es una segunda lengua para la mayoría de los que vivimos en México y que lo importante de ustedes, papás, leer a sus niños en español, hablar con ellos en español, el inglés lo van a adquirir. Y por eso lo aprenden con juegos, con canciones, escuchándolo en películas o después ya más grandes ellos leyendo. Pero tienen que haber desarrollado primero la parte de que les haya gustado en español, que les guste leer, que les guste escuchar música, que les guste platicar en su idioma para después poder hacer. Sí, porque finalmente es una transferencia de habilidades, ¿verdad? Exacto. Si el niño tiene los conocimientos o tiene las habilidades en su lengua materna, será más fácil transferirlas al segundo idioma. Por eso es tan importante que estos chiquitos lleguen con todas las palabras, con todas las ideas, con muchas herramientas, para que entonces en la escuela o cuando lleguen a un tipo de educación en donde les vayan a adquirir un segundo idioma o incluso hasta un tercer idioma, puedan tener muchísimo más herramientas para adquirirlo. Padrísimo. Bueno, pues terminamos esta transmisión. Gracias por estarnos viendo. Los que no nos pudieron ver en vivo, sé que nos van a ver al ratito en la noche o mañana. Les recomendamos mucho el libro El Rincón de los Cuentos, leer y escribir a través del juego. Y también vamos a hacer unas cápsulas que vamos a estar transmitiéndolas cada semana o así, sobre tips que nos va a compartir Mirna, tips para qué libro nos recomienda para niños de ciertas edades, tips para que los niños aprendan a leer y a escribir, o cómo podemos nosotros, aunque lo vayan a aprender en la escuela, cómo podemos nosotros apoyar a nuestros hijos en casa y de todas las edades, porque no siempre es desde chiquitos. Hay niños que un poco más grandes, de 8, 9, 10 años, empiezan a adquirir este gusto por la lectura. Sí, y nunca es tarde, ¿eh? Conozco muchos adultos que me decían, es que a mí no me gusta leer, y ahorita son ávidos lectores. Entonces, hay muchas estrategias, hay muchas cosas que podemos hacer, así como decías tú, no es nada fuera del otro mundo. La verdad es que no es el hilo negro, ¿verdad? Claro. Es nada más cuestión de hacernos un poco más conscientes de cosas que podamos hacer en casa de manera muy intencional y que pueden traernos grandes beneficios. Me encanta, me encanta. Me quedo con esa última frase que dijiste, cosas que podemos hacer en casa que nos pueden dar muchísimos beneficios a nosotros, porque también para que ellos sean lectores y ellos sean escritores, nosotros antes nos tienen que ver con un libro, nos tienen que ver interesados en contarles cosas, en leer algo y compartírselos. Entonces tenemos que empezar con nosotros, papás, para poder crear ese hábito en nuestros hijos. Correcto. Bueno, pues nos despedimos, nos vemos, adiós. Y aquí va a estar Mirna para darnos algunos tips. Ok. Adiós, bye. Adiós.